Vamos a continuar hablando de Venezuela. Ya está en nuestros estudios el doctor Francisco Belaúnde, internacionalista, a quien agradecemos por habernos acompañado, por estar aquí en el Dominical. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. La operación Resolución Absoluta, ¿cómo va a quedar marcada en la historia? ¿Como una operación para devolverle la esperanza a los venezolanos o como una suerte de intervención de un país extranjero? No se sabe todavía, ¿no? Digamos, obviamente es una intervención ilegal, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional, pero claro, todo el mundo está feliz, creo que todos estamos contentos de que un dictador como Maduro ya no esté. El problema es que pareciera que el juego de Donald Trump no es que el presidente elegido, Edmundo González, tome el poder, ¿no? Y además se ha referido en malos términos a María Corina Machado. Pareciera que su juego es que Delcy Rodríguez se mantenga como presidente y que haga lo que Donald Trump le diga que tiene que hacer. Pero Entonces, ¿qué está pasando, doctor? Disculpe que le corte, ¿no? Justo en ese escenario que usted ya está estableciendo, al tener ya a Delcy Rodríguez como, digamos, mandataria, ¿no? En esa transición, ella ya manifestó y rechazó lo que ha pasado o lo que ha hecho Donald Trump durante todo este ataque. Incluso le ha pedido que devuelva a Maduro. Pero ¿se trata de una estrategia o qué va a pasar? Porque va a haber una fricción, ¿no? bueno, parece que justamente pareciera que la hipótesis fuera esa, ¿no? Que es una estrategia hacia adentro, pero que al final va a terminar, ¿no?, haciendo lo que Donald Trump le diga. Ahora, una cosa que me llamó la atención fue que Donald Trump retuiteó un tuit del presidente de Francia que hablaba precisamente de Edmundo González y de María Corina Machado. Eso lo hizo después, entonces un poco queda la duda, ¿no? Pero muchos, lo que veo, muchos comentarios es que parecería que más bien que el juego fuera Delcy Rodríguez y que lo que hizo esa declaración fuera más bien una declaración para calmar a los chavistas, pero que en el fondo ya estaría alineada con el gobierno de Estados Unidos. No hay que olvidar que ya hace unos meses se hablaba de que ella ya estaba negociando, ¿no? Ya estaba negociando con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por ahora es la incertidumbre, ¿no? Pero no se sabe cuánto tiempo tampoco, ¿no? No se sabe cuánto tiempo. Después, él dice que supuestamente va a haber una transición, que van a haber elecciones, pero es bien difícil hacer tragar a la oposición venezolana que la dejen de lado así nomás, ¿no? Y en esta transición lo que ha hecho el presidente Trump es que ellos van a ser encargados de administrar Venezuela por el momento. ¿Cuál es su lectura sobre eso? Es muy extraño, ¿no? Entonces eso significaría, porque obviamente no tienen soldados. Si no tienen soldados en el terreno, entonces lo van a hacer por intermedio de alguien. Y ese alguien sería Delcy Rodríguez. Mantendrían el chavismo, pero un chavismo alineado con Estados Unidos, lo cual parecería rarísimo, pero claro, básicamente lo que buscarían es primero el tema del narcotráfico, que es una parte de la explicación, ¿no?, de esta intervención, pero sobre todo para el tema del petróleo. Parecería que ese sería el escenario que se presenta, pero como digo, es una hipótesis que muchos la tienen, que me parece razonable, pero con Donald Trump nunca se sabe, es una persona tan imprevisible, claro, que tampoco sabemos exactamente cuáles son sus planes, ¿no? Incluso un día antes de la captura de Maduro, ese mismo señor hizo, digamos, una entrevista en un vehículo donde mencionaba, estamos negociando con Donald Trump, ¿verdad?, con el tema del narcotráfico. Y al día siguiente ocurre eso. Claro, lo que pasa es que aparentemente, lo que también leí en New York Times, es que aparentemente le hicieron una propuesta, Estados Unidos, la última propuesta que le hicieron fue, ándate a Turquía, ¿no?, al exilio dorado, te vas ahí y no hay ningún problema. Pero el señor no aceptó, Maduro no aceptó, pensó aparentemente que todo lo que Estados Unidos estaba haciendo era un bluff, ¿no?, que no iba a atreverse a intervenir, ¿no?, y al final, pues nada, le salió pésima la jugada, ¿no? Se ha resaltado mucho la operación tan quirúrgica que ha hecho Estados Unidos en Venezuela. ¿Cabe la posibilidad que alguno de los altos mandos venezolanos haya finalmente delatado a Nicolás Maduro? Sí, todo indica, según New York Times, que habido la CIA, bueno, hizo el operativo y tenían a alguien adentro que les iba contando exactamente cómo estaba pasando adentro, ¿no? Fue una operación que incluso ellos, aparentemente Estados Unidos tenía el esquema de cómo era, dónde estaba Maduro, ¿no? Incluso ensayaron, o sea, un poco como pasó con el Chavín de Huántar, como Chavín de Huántar, igualito, ensayaron, ¿no? Y después intervinieron, o sea, sí, pero aparentemente todo indica que tenían alguien adentro
según las informaciones, ¿no? Claro, incluso en BBC estaba leyendo que este refugio donde estaba Maduro tenía incluso una puerta tipo portón Sí. de acero grueso, Sí. en donde él se encerraba, ¿verdad? Sí. Y que la idea era llegar a ese punto antes de que él llegara Así a es. encerrarse. Y parece que intentó y lo agarraron justo antes de que antes que se metiera, ¿no? Ahora, Donald Trump dijo, claro, sí, como que si no llegan a volar el lugar, o sea... Claro, había pero sido- previo a ello, doctor, este año, el año pasado, también ya sonaba, había ciertas voces en que algunos militares estaban traicionando a Nicolás Maduro. Bueno, sí, lo que pasa es que el tema es que en Venezuela estaba actuando la inteligencia cubana, que es muy eficiente. Ellos aparentemente, hace mucho tiempo se habla de eso, ¿no? Aparentemente tenían todo un sistema de contrainteligencia para vigilar a todos los militares, incluso los mandos medios, para detectar, ¿no? Detectar posibles extradiciones. Pero claro, si hay una persona, no solamente de los militares, sino incluso de los civiles, que de alto mando, que comienza eventualmente a tener algunas, digamos, a ver la posibilidad de traicionar a Maduro, es más complicado, ¿no? Ahora, ¿qué intenciones? A ver, veamos en varios escenarios, ¿no? ¿Qué intenciones tenía Donald Trump? Tomando en cuenta también estas imágenes que en todo momento graba, la forma en cómo fue capturado, cómo fue trasladado Nicolás Maduro, y también el día de ayer, ¿no? Sus declaraciones, su discurso de Donald Trump. ¿Qué quiere Donald Trump? Donald Trump, para empezar, se quiere a sí mismo, creo que básicamente le interesa a él, ¿no? Y bueno, en alguna medida los intereses de Estados Unidos, aunque muchas de las cosas que le está haciendo al final van a perjudicar a Estados Unidos, según varios analistas en general, ¿no? Pareciera que lo que más le interesa, él mismo lo dice, o sea, es lo increíble que él pone esa acción contra Maduro como una parte de la lucha contra el narcotráfico, Ajá, ¿no? claro. Pero claro, él hace unas semanas indultó al expresidente de Honduras, ¿no? Orlando, que fue condenado por la justicia de Estados Unidos justamente por complicidad con el narcotráfico, ¿no? Entonces, Hay una contradicción ahí. él dice, Claro. no, lo que hizo eso fue una acusación falsa. Oiga, fue sentenciado, no es que es un fiscal que se le ocurrió, fue sentenciado y declarado culpable por un jurado, o sea, en un proceso con todas las reglas. Entonces, decir que no tiene nada que ver, bueno, entonces hay una contradicción, ¿no? Claro. Y, El fondo sería otro, entonces. Entonces, claro, y él mismo habla del petróleo. Él mismo dice, sí, vamos a recuperar el petróleo que es nuestro, que nos quitaron Ajá. entiendo yo, por las nacionalizaciones de Chávez, ¿no? Y después habla de tierras, en un momento dado, no ahora, pero antes habló de oro incluso. O sea, que quiere efectivamente, tiene la mira puesta en las Los riquezas. recursos. Lo Los que- recursos de ese país. Lo que pasa es que Donald Trump, todo lo que hace, y lo estamos viendo en todas sus acciones a nivel mundial, todo lo que hace viene en la parte política, geopolítica, militar, pero siempre hay el negocio al costado. Siempre está el negocio para Estados Unidos, ¿no? Y también personal. Ahí está su yerno, Kushner, que es un poco el que ve todos los negocios que se pueden hacer. Y a Donald Trump, el tema de conflicto de interés, a él es un tema que no es su tema. Bueno, sí, lo que pasa es que él efectivamente hay un proceso en curso, ¿no? Más Donald Trump dice que esto no es una operación de guerra, sino que es una operación policial, ¿no? Para justificar a nivel interno lo que ha hecho, ¿no? Entonces, claro, está bajo un proceso y entonces, claro, va a ser presentado para que solamente se le lean los cargos, ¿no? Supongo, y empiece ahora sí el proceso penal ya con él, ¿no? De manera presencial, digamos, él ya estando, digamos, bajo el control de las autoridades, y bueno, va a seguir su proceso. Imagino que al final será condenado pues a Claro. décadas de cárcel. ¿Le ha ¿no? sorprendido la rapidez con que se ha logrado esta captura a Nicolás Maduro? Porque de pronto uno esperaba quizá mayor resistencia de parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero esto ha ocurrido en cuestión de horas. Sí, lo que pasa, a ver, algunos han dicho que tal vez la Fuerza Aérea fue cómplice porque no replicó, digamos, no hizo gran cosa, pero hubo bombardeos también en una base aérea, sí, ¿no? No, aparentemente fue una operación muy bien hecha. Es un poco como muchos se sorprendieron de cuando fue Chavín de Huántar, ¿no? Que al final prácticamente no hubo víctimas, muy pocas, casi ninguna, ¿no? Aquí sí han habido aparentemente muertos entre los cubanos que estaban resguardando. ¿Hay temblor?
No. Ah, ya. Bueno, no importa, seguimos hablando igual, ¿no? Pero hay un motor ahí. Bueno, parece que se habló de 40 muertos, ¿no? E incluso habrían hasta 80, se ha hablado de 80 muertos. O sea, sí han habido muertos, pero por el lado de la gente que estaba protegiendo a Maduro, ¿no? Claro. Ahora, la posición de algunos presidentes de Latinoamérica. Yo escuchaba, por ejemplo, ayer al mandatario chileno Gabriel Boric diciendo, bueno, Sí. si hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquiera. ¿Qué Sí. opinión le merece? No, es verdad. Yo creo que más allá de que estemos contentos que se haya ido Maduro, el problema está en que justamente Donald Trump tiene ahora una agenda que es totalmente imperial, ¿no? Siempre se ha hablado del imperialismo, ¿no? Entonces uno a veces se burlaba de los izquierdistas que hablan de imperialismo, el imperialismo. Pero efectivamente, ¿no? Así como había un imperialismo soviético, se hablaba del imperialismo soviético, también, ahora se puede hablar de imperialismo chino, por cierto, más discreto, pero igual existe. Y ahora Donald Trump es totalmente imperialista, ¿no? Su plan para América Latina es que Estados Unidos controla América Latina, Toda así de América simple. Y lo dice de manera tajante, digamos, sin tapujos, ¿no? Y ahí está, América Latina bajo control de Estados Y ha sido Unidos. bastante puntual Doctor, en eso. es momento de ver un informe, pero vamos a mantenernos con usted en esos momentos para que también usted pueda visualizar este informe, que se trata de que las autoridades de Estados Unidos han difundido nuevas imágenes sobre el arresto de Nicolás Maduro. Esta semana el dictador venezolano podría comparecer ante un tribunal en Nueva York. Veamos. Son imágenes que quedarán marcadas en la historia. El dictador venezolano Nicolás Maduro, esposado, rodeado de agentes federales, listo para ser presentado ante la justicia. Llegó a Estados Unidos bajo un protocolo de máxima seguridad, un operativo que incluyó un traslado en avión militar, un vuelo en helicóptero hacia Manhattan y su derivación a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos. El portal TMZ logró captar a Maduro, haciendo la señal de la paz, pese a que le esperan varios años de cárcel y posible cadena perpetua. En dependencias de la DEA, saludó a todos, incluso por Año Nuevo. De acuerdo a la cadena CNN, Maduro fue procesado y se le tomaron las huellas digitales en el lugar. También se pudo ver a su esposa, Cilia Flores. Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados con armas automáticas, en una causa impulsada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Se espera permanezca recluido antes de comparecer ante la corte entre lunes o martes. Bien, continuamos dialogando con el doctor Francisco Belaúnde, internacionalista. Y yo quería consultarle ahora, claro, cuáles son los escenarios que se abren para Venezuela tras esta captura de Nicolás Maduro. Usted mencionaba que es posible que finalmente Nancy Rodríguez permanezca un tiempo, ¿verdad?, ahí Sí. al mando de Venezuela. Pero luego de eso, ¿qué le espera finalmente al país venezolano? Ahora, según ese plan, se organizarían elecciones, ¿no? Donald Trump habla de una transición. No sabemos cuánto va a durar, ¿no? No sé, eso ya depende de Donald Trump finalmente, ¿no? Y si efectivamente Delcy Rodríguez está en esa línea, ¿no? Una especie de chavismo trampista, ¿no? Vamos a ver. Ahora, más allá de eso, evidentemente la situación económica, primero, el tema de los inmigrantes, muchos quisieran regresar ya, pero están viendo también qué va a pasar,
Porque ¿qué pasa si se queda Delcy Rodríguez, si se mantiene una dictadura o una dictadura blanda, ¿no? Bajo la protección de Donald Trump? Entonces, regresar en esas condiciones, tal vez no, ¿no? Pero de todas maneras, claro, la economía solamente, sobre todo si vienen, digamos, con la bendición de Delcy Rodríguez, vienen empresas norteamericanas, ¿no? Obviamente la economía va a mejorar, pero digamos, para que realmente dé un gran impulso, tendría que aclararse las cosas también políticamente. Exacto. Hasta ahora no se sabe, ¿no? Hay mucha incertidumbre políticamente en ese país, que los demás países del mundo tienen la mirada de qué va a pasar, ¿no? Sí, con claro. ese país. Lo que ha dicho Trump ayer incluso fue un mensaje a todos los venezolanos. Fue claro, dice, van a tener esa riqueza, paz y justicia. Van a tener incluso un país de verdad. Ese fue el mensaje que dio Trump a todos los venezolanos. ¿Cómo podríamos, digamos, plasmarlo en el escenario actual? Bueno, justamente para que eso pueda realmente ser real, tiene que haber una certidumbre política, ¿no? Porque no se sabe, debería haber hablado también de democracia, ¿no? En todo caso, hay, como digo, todo el mundo está un poco a la expectativa a ver exactamente cuáles son los planes de Donald Trump y qué va a pasar, ¿no? Porque lo lógico es que ha debido decir el presidente, el presidente Edmundo González, asume y se acabó el tema, ¿no? Ajá. Pero ese no es el plan de Donald Trump, aparentemente. Todos hablan de algunas explicaciones, diciendo, sí, lo que pasa es que al final la oposición no controla el ejército, mejor tener a alguien como Delcy Rodríguez, en fin, hay otro tipo de explicaciones que para este plan de Donald Trump. Pero parece el hecho que María concreto que hay incertidumbre. Parece que María Corina Machado tampoco podría asumir, porque el propio Trump ha dicho ayer que ella no cuenta con respaldo, ¿no? Claro, para empezar, ella no tiene un cargo electo, ¿no? Pero que es la líder de la oposición. Claro, lo que todo el mundo dice, y probablemente sea cierto, es que Donald Trump no le perdona que ella ganó el premio Nobel y no él, ¿no? El premio Nobel de la Paz, ¿no? Porque claro, estamos hablando de una persona, un presidente como Donald Trump, que no es una persona normal, no es un jefe de Estado propiamente dicho, es presidente de Estados Unidos, pero es una persona que actúa por impulso y por su propio narcisismo, ¿no? Los que interactúan con él tienen siempre que adularlo, decirle que es lo máximo, y es una persona que además quiere poner su nombre a todo, ¿no? Ahora, esto ya para culminar, doctor, va a la par con lo que tiene la ideología de Trump, ¿no? De que los migrantes regresen a sus países de origen. Digamos, la estrategia también va por ese lado, porque sabemos que hay una gran cantidad de venezolanos que también viven en Estados Unidos y la idea es que regresen. Claro, lo suyo está en realidad sobre todo los inmigrantes que no son blancos, ¿no? Porque él mismo dijo, ¿por qué no vienen acá noruegos, daneses, suecos, en fin? Pero evidentemente, si efectivamente la cosa se clarifica en Venezuela, muchos migrantes van a regresar, lo cual es una gran noticia, porque efectivamente esta ola migrante, que es la primera ola a nivel mundial de migrantes que huyen en tan poco tiempo y sin que haya una guerra, ¿no? En tiempos de paz, simplemente por el desastre de la política del chavismo, ¿no? Entonces, claro, si la cosa se clarifica en Venezuela, claro, mucha gente va a regresar y ya dejaremos de estar preocupados por lo que llegue el presidente electo de Chile, que quiere enviar a los venezolanos que pasen por el Perú para regresar a su país. Correcto. Agradecemos al doctor Francisco Belaúnde, entonces internacionalista, por habernos acompañado esta mañana en el Dominical de Panamericana. Gracias, doctor, por su presencia.